Para poder desarrollar el laboratorio de propiedades coligativas, primero tuvimos que saber qué son estas, para así podernos guiar y saber los objetivos trazados para poder realizar nuestro laboratorio. Las propiedades coligativas son aquellas que están muy relacionadas con el cambio de ciertas propiedades físicas en los solventes cuando le agregamos a estos una cantidad determinada de un soluto no volátil. Entre las propiedades tenemos la variación de la presión de vapor, disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición y presión osmótica. Estas propiedades son las que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro laboratorio. Los objetivos trazados para este laboratorio son reconocer experimentalmente el cambio que se produce en el punto de ebullición de una sustancia líquida cuando se disuelve en ella un soluto no volátil. Ese es el que vamos a realizar en la práctica 1. El procedimiento para el ensayo 1 se tuvo que hervir 100 ml de agua en un beaker, registrar la temperatura cada 2 minutos hasta que la temperatura alcance los 80 grados centígrados. Posterior a ello, se registró los datos cada minuto con el fin de determinar la temperatura de ebullición del agua. Cuando el agua alcance la temperatura de ebullición, esta será constante con el tiempo. Los resultados que nos arrojó este ensayo y los análisis realizados nos dio como conclusión que, de acuerdo con los datos obtenidos en el laboratorio, temperatura versus tiempo del agua sin soluto, se sabe que el punto de ebullición es de 92 grados Celsius en 37 minutos, debido a que al momento de alcanzarlas, la temperatura de ebullición permanece constante. La presión atmosférica influye en el punto de ebullición porque a mayor altitud, la presión atmosférica disminuye, haciendo menor el punto de ebullición. Tenemos una presión atmosférica experimental de 564 milímetros de mercurio y una temperatura de ebullición de 92 grados centígrados. Para el ensayo 1, por medio del uso de ΔP, se logró determinar una temperatura experimental, la cual obtuvo un error de 16.5%. el procedimiento del ensayo 2 se preparó 100 ml de una disolución de sacarosa a 0.01 y 0.02 molar. Posteriormente sirvió cada una de las disoluciones para determinar nuevamente la temperatura de ebullición del agua con el soluto. Antes de realizar la práctica se puede inferir cómo será la temperatura de la disolución con respecto a la temperatura de ebullición del disolvente puro. El procedimiento para el ensayo 2 se tuvo que preparar 100 ml de una disolución de sacarosa 0.1 y 0.2 molar. Posteriormente sirvió cada una de las disoluciones para determinar nuevamente la temperatura de ebullición del agua con el soluto. Antes de la práctica se pudo inferir cómo sería la temperatura de disolución agua y soluto con respecto a la temperatura de ebullición del disolvente puro, solamente agua. Posteriormente a este se analizó los resultados arrojados de este ensayo y se obtuvo que al haber una disolución de sacarosa hubo una temperatura de ebullición diferente, con tiempos diferentes. Esto se debe a que al incrementar la molaridad y los iones en el agua directamente incrementará el punto de ebullición. Para el ensayo 2, conociendo la molaridad de cada uno de los dos solutos y la definición de molaridad, número de moles de soluto sobre litros de disolución, se logró despejar una cantidad de gramos de sacarosa encontrada en la solución, siendo esta, para una concentración de 0.0 molar, 0.34 gramos, mientras que para una concentración de 0.02 molar, una cantidad de 0.68 gramos de sacarosa. Para el ensayo 3 se utilizó una de las propiedades coligativas, que es la determinación del punto de congelación de un disolvente. En este se siguió paso a paso, ya que cada minuto nos mostraba una temperatura diferente. Se llenó hasta la mitad un beaker de 100 ml con hielo para prepararlo en baño, en donde posteriormente, con un tubo de ensayo, se depositó 2 ml de benceno. Con cuidado se colocó el tubo de ensayo del benceno en el baño de hielo, y se le registró la temperatura cada minuto. Como íbamos notando,
cada minuto disminuía la temperatura, y en ese el benceno iba mostrando señales de cristalización. Adicionalmente, después se analizó muy cuidadosamente el tiempo y la temperatura, y se concluyó y se supo que Número 3. Teniendo en cuenta que la temperatura de congelación del benceno es de 5 Celsius, se realizó el experimento tomando el benceno con un soluto, dando así una temperatura de congelación experimental de 4.5 grados Celsius. Teniendo en cuenta la fórmula de cambio de temperatura de congelación, delta Tc es igual a K por M, se ha logrado despejar la masa molecular de la sustancia experimental y después lograr compararla con la masa molecular teórica de la sustancia benceno, siendo esta 128.17, obteniendo un error de 2.63%. Al tratarse de líquidos diferentes a temperaturas similares, presentan presiones de vapor diferentes. parecido al ensayo 3. En este caso, medimos 0.5 gramos de un soluto problema asignado por nuestra profesora. Registramos la cantidad medida y adicionamos este soluto con precaución al tubo de ensayo que contiene el benceno líquido. Determinamos principalmente la temperatura inicial de la mezcla. Posteriormente, llevamos el tubo de ensayo que contiene el benceno más el soluto a un baño de hielo y comenzar el proceso de enfriamiento, registrando periódicamente la temperatura tal y como se hizo con el benceno. Luego de haber realizado el proceso de congelamiento y de haber visto la disminución de temperatura del naftaleno con el benceno, nos dimos cuenta que en este disminuyó más su temperatura, ya que con el benceno la temperatura mínima que llegó fue a 6 grados Celsius y en esto con el benceno y el naftaleno llegó a 4 grados Celsius. Como también teníamos previsto que iba a cambiar los diferentes cálculos realizados, pero no iba a ser tan significativamente, ya que en el benceno hubo un porcentaje de error del 2.45%. En el benceno con el naftaleno hubo un error del 2.65%. Esto se debe a que cuando se hizo la conversión y hubo la disminución de temperatura, este cambió significativamente el porcentaje, pero no fue mucho. Así pudimos concluir este ensayo y también pudimos darnos cuenta y analizar diferentes situaciones que hubo. Luego de haber culminado nuestro laboratorio y de haber analizado cada uno de los resultados que arrojó los diferentes ensayos y de haber estudiado las propiedades coligativas y cada una de las propiedades, pero en específico la de punto de ebullición y la de congelación, tuvimos como conclusión que las propiedades coligativas estudiadas en el laboratorio fueron el aumento del punto de ebullición, el cual se da al momento de adicionar el soluto, que en este caso es la sacarosa, y la disminución del punto de congelación, que se da cuando se agrega el naftaleno. La temperatura de ebullición es aquella temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del medio en el que se encuentra. La temperatura de congelación es la temperatura en la cual una sustancia pasa de estado líquido a sólido. La presión atmosférica influye en el punto de ebullición porque a mayor altitud la presión atmosférica disminuye, haciendo menor el punto de ebullición. Tenemos una presión atmosférica experimental de 564 milímetros de mercurio y una temperatura de ebullición de 92 grados centígrados. Para un mismo líquido, la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura. Las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas en una cantidad fija de disolvente y no de la naturaleza de esta partícula, es decir, depende solo de la concentración del soluto en la disolución.